Y ahora queremos tocar un tema muy importante. ¿Qué significa ser católico? La palabra católico viene del griego católicos, que significa universal, y está fundamentado en la voluntad del Señor cuando le indica a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Jesús constituyó su iglesia como una sociedad visible, como una estructura jerárquica, la cual subsiste en la Iglesia Católica, la cual está gobernada por el sucesor de Pedro y por los sucesores de los apóstoles, los obispos, en comunión con él. El Evangelio de San Mateo nos recuerda que Jesús le promete a Pedro ser la piedra sobre la cual él constituiría su iglesia. Pedro es llamado a ser la base de la iglesia de Cristo en la tierra, una marca visible que identifica la verdadera iglesia de Jesús. En cualquier lugar donde se encuentra esa base, allí está la verdadera iglesia. Y en el Evangelio de San Mateo también dice el Señor que le otorga a Pedro las llaves del reino. Jesús deja claro que la iglesia es el último recurso cuando se trata de resolver diferencias entre cristianos. Y nos dice: si tu hermano peca contra ti, ve a hablar a solas con él y muestra concretamente en qué te ha ofendido. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te hace caso, toma contigo a otra persona para que todo el asunto quede comprobado por boca de 2 o 3 testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, ve a decírselo a la comunidad. Y si tampoco hace caso a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús usa este lenguaje con referencia a sus apóstoles y desea que su iglesia sea una sociedad visible y jerárquica. Por consiguiente, la plenitud de gracia y verdad subsisten en la Iglesia Católica. Estamos llamados a esforzarnos en llevar a otros al redil de la Iglesia Católica. Y nos lo recuerda el Papa San Juan Pablo II. Cada persona tiene derecho a escuchar la buena nueva de Dios, para que cada uno pueda vivir plenamente su propia vocación. Y esa buena nueva se encuentra en su totalidad en la Iglesia Católica. Por lo tanto, no puede haber ninguna duda de que los católicos debemos buscar de evangelizar y de persuadir a otros para que profundicen en las verdades que la Iglesia les comunica. Como nos dice el documento del Segundo Vaticano, Lumen Gentium, somos católicos porque es la Iglesia que Jesús fundó. Y todo lo que hace Jesús lo hace para nuestra salvación. Si Jesús fundó una iglesia, lo hizo para salvarnos. Y todos nos debemos unir a ella.
Por eso, a pesar de que reconocemos los muchos elementos de santidad y verdad en otras iglesias, para el católico no tiene sentido ni razón el dejar la iglesia de Cristo para pasarse a otra fundada por un hombre, por muy inteligente y famoso que sea. Los católicos debemos de valorar nuestra fe y mostrarnos orgullosos de lo que somos y creemos. Tenemos derechos a vivir y actuar como católicos, exigiendo el respeto de los que no lo son. Tenemos que sentirnos orgullosos de ser católicos. Por el bautismo y por nuestra práctica religiosa, pertenecemos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es la misma Iglesia fundada por Jesús hace 2000 años y aceptamos al Papa como legítimo sucesor de San Pedro, a quien Jesús quiso constituir como cabeza de la Iglesia, y le debemos obediencia y fidelidad. Debemos estar orgullosos además de nuestra historia y nuestra tradición y de la riqueza cultural que el catolicismo ha aportado al mundo. Ser católico significa no aceptar ninguna sugerencia del mal. Significa vivir el Evangelio de Jesús sin mediocridad. El católico honesto no vive de acuerdo a ganancias y pérdidas, sino que ama y respeta las necesidades de otros. Busca aportar y ayudar a los más necesitados. El buen católico respeta a los que trabajan en la política, pero nunca consiente a pactos donde los pobres se les abusa, mientras que algunos ávaros se llenan los bolsillos de dinero. Ser católico es ser una persona sin doblez, es ser servicial. El buen católico hace obras, pero nunca utiliza ladrillos hechos con la miseria humana. Nuestra iglesia no fue creada para acumular, sino para amar. Según el mandato de Jesús, sus apóstoles, al ser enviados, debían tener una sola túnica y una sola sandalia. La iglesia sigue siendo santa y santificadora y promueve en los fieles una respuesta generosa al llamado de Dios a la santidad. Nuestra Madre Iglesia tiene para el mundo de hoy la buena nueva de Jesucristo, y así puede encontrar su liberación casi 2000 años más tarde de su fundación por Jesús. La Iglesia es la organización religiosa más grande del mundo y sigue siendo aquella comunidad que Jesús quiso formar con sus discípulos y sus apóstoles desde el comienzo. Somos su comunidad. Los apóstoles y sus sucesores siguen cumpliendo el mandato de Jesús de ir y evangelizar a las naciones, bautizándolas y enseñándolas a vivir como Él
nos enseñó. Los discípulos de Jesús siguen siendo testigos de su resurrección ante el mundo. Dios sigue añadiendo a su comunidad. Hoy somos muchos, millones y millones por todo el mundo, pero seguimos siendo una sola iglesia. Y al frente de ella sigue estando Jesús y sus apóstoles, y especialmente presente en el Papa y en los obispos. Los obispos, sucesores de los apóstoles, son los pastores que están al frente de las iglesias locales, las cuales se les llama diócesis. Ellos gobiernan a sus diócesis en colaboración muy cercana de los sacerdotes y diáconos. Cada diócesis está compuesta por parroquias y al frente de la cual el obispo pone un sacerdote que nombra como párroco. Por eso, la parroquia es la expresión de la iglesia más cercana a los fieles y en ella tratamos de vivir nuestra realidad como comunidad fundada por Cristo, perseverando en las enseñanzas de los apóstoles, partiendo el pan con alegría y cuidando los unos de los otros con un espíritu de caridad cristiana. Ser católico es responder a una llamada. Esta respuesta es una de ser santos. Y esa llamada se lleva a cabo a través del transcurso de la vida. Se lleva a cabo en el niño, la niña, esa criatura que los padres llevan de la mano a los sacramentos, al bautismo, la primera comunión, la confirmación, que a través del ejemplo de los suyos, sus padres, sus familiares, sus seres queridos, van creciendo en esa fe. Ser católico también es aquel anciano que después de una vida vivida en compromiso con el Señor, ya al final de su vida busca que le traigan un sacerdote, que reciba la gracia de los sacramentos. De muchas formas, esta llamada a la santidad se lleva a cabo dentro de la iglesia, la cual es un instrumento de gracia en el mundo. Ser discípulo de Jesús significa que contemplamos la gloria de Jesús en su resurrección, la cual acabamos de celebrar en la Pascua hace unos pocos días. Es su victoria sobre el pecado y la muerte de una vez para siempre. Es contemplar en Jesús la manifestación de la verdad en el día a día. Es vivir en el amor según la tradición de la iglesia. Es aceptar el camino de Jesús en nuestras vidas. El Evangelio nos muestra ese camino. Es una llamada de seguir a Jesús con nuestras vidas. Nuestro querido y ahora difunto Papa Benedicto XVI decía que el Evangelio es una respuesta clara a la pregunta: ¿cómo hay que vivir? Ser católico es haber encontrado en el Evangelio una respuesta a esta pregunta. Y por supuesto que esa respuesta toma muchos caminos de acuerdo a las condiciones de cada persona, de acuerdo al momento en su vida.
inclusive de acuerdo a la época en la cual le toca vivir. Ser católico también significa serle fiel al magisterio de la Iglesia, la cual el Papa, junto con los obispos, se nos regala en estas verdades a través de las cuales la Iglesia interpreta el Evangelio de una manera veraz. Por eso tenemos que serle fiel al magisterio, a las enseñanzas de la Iglesia, y así estar en comunión con ella. Ser discípulo de Cristo significa anunciar esa buena nueva, es reunirnos como comunidad de fe alrededor del altar del Señor, reviviendo su pasión, muerte y resurrección en la Santa Misa. Ir a misa es cumplir, sí, con una obligación, pero mucho más es celebrar el día del Señor, es traer a Dios al centro de nuestras vidas, de nuestras familias, es darle sentido a la vida. Además, como repetimos durante cada misa, todos los domingos, se nos comunica unas verdades contenidas en la Iglesia, desarrolladas a través de los siglos en el credo, que juntan esas verdades del Antiguo, del Nuevo Testamento. Los católicos, como personas convencidas de esas verdades, recibimos y celebramos a través de la comunidad ese gran don. Como católicos formamos parte de una iglesia única, la cual es universal, y debemos de tener una estrecha relación con el sucesor de Pedro, el Papa. Debemos también participar de los sacramentos instituidos por Jesús. Por supuesto que estamos conscientes de nuestra debilidad humana, pero debemos poner todo esfuerzo por evitar el pecado y acogernos a través de los sacramentos a la gracia que la Iglesia nos comunica. Por ejemplo, en el sacramento de la reconciliación. Es imprescindible también que conozcamos nuestra fe y que participemos en buenas obras, y así tratar de ser Cristos vivientes para otros. Debemos hacer todo lo posible por dar testimonio de Jesús ante el mundo. Ahí donde nos encontramos, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, con nuestros seres queridos. Si simplemente nos llamamos católicos y no damos testimonio de la fe en el día a día, podemos caer en la trampa de vivir una doble vida. Nos lo advierte el Papa Francisco y dice: pero ¿qué cosa es el escándalo? El escándalo es decir una cosa y hacer otra. Es la doble vida. La doble vida en todo. Yo soy muy católico, voy siempre a misa, pertenezco a esta asociación u otra, pero mi vida no es cristiana. No pago lo justo a mis empleados, exploto a la gente, soy sucio en mis relaciones, reciclo el dinero, doble vida. Y tantos católicos son así. Y esto
escandaliza, dice el Papa. Seamos verdadera iglesia, siendo católicos comprometidos con nuestros hermanos, sin pena ni miedos, sino con valentía y con firme decisión de dar testimonio del mismo Jesús por donde quiera que pasemos. Somos parte del mismo cuerpo místico de Cristo y por lo tanto no podemos ser indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Tenemos que serle fiel a aquellos que más cerca tenemos. Pedimos al Espíritu Santo, que es autor de la unidad cristiana, para que podamos crecer como hermanos en una iglesia universal y católica. Esto tiene lógica y nos lo comunica el Señor. Respetemos y reconozcamos las muchas cosas buenas que hay en otras iglesias católicas, pero no debemos querer vivir y morir fuera de la iglesia que Jesús fundó. Somos católicos porque la iglesia es una familia. Algunos dicen, yo soy creyente en la Biblia y no necesito la iglesia. Pero esto es un error, porque ser cristiano es vivir en comunión con los demás. Dios quiere que nos ayudemos los unos a los otros en el camino de la salvación. Dios mandó construir una barca a Noé y se salvaron todos los que estaban dentro. Noé se salvó con su familia. Por eso es que la barca es símbolo de la iglesia. Los israelitas, igualmente, se salvaron junto con Moisés, quien era su jefe y guía. Como nos recuerda el catecismo de la Iglesia Católica, si creemos que podemos atravesar a solos el desierto, ese desierto que atravesó Moisés con el pueblo judío, usando como mapa nuestra propia interpretación de la Biblia, no culpemos a Dios si nos perdemos. Por eso Jesús no escribió un libro, sino fundó una iglesia. Por eso San Pablo no llama a la iglesia club de Jesús, sino cuerpo místico de Cristo. Para que entendamos que al separarnos de su iglesia, nos alejamos del mismo Jesús. Además, somos católicos porque en la iglesia se encuentra la totalidad de la doctrina de Cristo. Jesús mandó a sus apóstoles a enseñar esta doctrina a todos los pueblos, en todo tiempo. Y a nosotros nos encomienda a escucharles a ellos, como nos lo recuerda en el Evangelio de San Lucas. Y dice el Señor, quien a ustedes oye, a mí me oye. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Como nos enseña el documento de Lumen Gentium, hay muchos no católicos que predican a Jesús y nos alegramos, como San Pablo,
pero nosotros debemos escuchar solo a quienes Jesús envió, y estos son los apóstoles y sus sucesores, los obispos. Ser católico significa creer que en la Iglesia católica se nos ofrece a Jesús como pan de vida eterna. No queremos que Jesús un día nos diga, como nos lo recuerda en el Evangelio de San Juan: ustedes escudriñaban las Escrituras, pero no quieren venir a mí para tener vida. El que viene a mí, no lo echaré fuera, dice el Señor. Jesús nos dejó la Eucaristía como el memorial de su amor. ¿Cómo podríamos no valorar tan sublime regalo? Jesús también nos dio otro gran regalo. Nos dio a su madre, nuestra Madre María, como nuestra madre. Y lo hizo en el momento culminante de la cruz, donde muestra su amor por la humanidad de manera única. En San Juan, el discípulo amado, Jesús nos dice a cada uno: ahí tienes a tu madre. Y ella, nuestra madre, nos recibe como sus hijos. ¿Cómo no vamos a valorar este maravilloso regalo de Jesús desde la cruz? Somos católicos porque deseamos ser discípulos de Jesús y porque deseamos seguir el camino que Jesús nos mostró. Somos católicos porque deseamos responder a su llamada. Nos podemos sentir muy bendecidos si tuvimos la dicha de pertenecer a la Iglesia desde nuestro nacimiento y a través del ejemplo y de la guía de los nuestros poder ir creciendo poco a poco en nuestra fe. Los primeros discípulos eran católicos y se reunían sabiendo que donde había dos o más, allí estaba el cuerpo místico de Cristo. Ser discípulo de Jesús es contemplar su vida en su encarnación. Jesús que desea hacerse uno con nosotros en todo, menos en el pecado. Y es dar testimonio de ese Jesús ante el mundo en nuestras vidas cotidianas. Es aceptar seguirlo en todo. Somos católicos también por el testimonio de los santos, el heroísmo de nuestros mártires, el celo de nuestros predicadores y el ardor de nuestros misioneros en la Iglesia. Ser católico es profundizar en el Evangelio, los cuales nos muestran un camino de vida, nos dan una llamada para conformar nuestras vidas con la de Jesús. Él estableció una iglesia única, la Iglesia Católica, y desea que todo hombre y mujer sea miembro de esa iglesia y que trabaje para la salvación de los demás y para llevar
la unidad que la Iglesia posee a todos. Que así sea.